Juan, buenos días. Joey, buenos días. Bien, buenos días a todos los presentes. Este, Vamos ya a iniciar nuestra clase. He traído dos acertijos para ustedes. Bueno, les deseo mucho éxito y que gane la mente más rápida. Ahí está el primer acertijo. Ejerciten su cerebro. La respuesta correcta es 11. Déjenme verificar quién lo escribió primero. Iriana. Entonces, el punto sería para Iriana. Bien. Segundo acertijo, chicos, que tengan mucho éxito y que gane la mente más rápida. La respuesta correcta es 288 y lo ha dicho Nadia. Entonces el punto es para Nadia. Bien, chicos, eso era todo lo que había de acertijos. El día de hoy iniciamos un tema nuevo, así que les pido vayan ubicando su libro de área y me dan un minuto a mí mientras yo lo puedo proyectar. Tema que nos corresponde desarrollar el día de hoy, planos y mapas a escala. Bien, voy a comenzar con la lectura. En muchas ocasiones, la cobertura de nuestra red de Wi-Fi no es no es suficientemente potente como para abastecer toda la zona que necesitamos. Hoy en día, muchos arquitectos incluyen en los planos de construcción el plano de la red, tal como se puede observar en el gráfico. ¿De qué manera se puede interpretar la escala 1 a 2000? Bien. Comenzamos entonces con la primera definición de lo que es mapa. Le pido a Brinny que por favor haga la lectura. Ah, Brinny, te digo la página, libro de área, página 181. Brinny, estamos esperando por usted. 181 del libro de área. Dime, quiero que leas por favor donde dice mapa. Listo, Britney, muchas gracias. Entonces vemos que mapa es la representación de todo el planeta Tierra o una parte del planeta. ¿Ok? ¿Por qué hago hincapié aquí? Porque ahora quiero que vean lo que es plano. Sebastián, por favor, lee la definición de plano.
Listo, Sebastián, muy bien. Fíjense que primero Brinkley nos dice que mapa es la representación de todo el planeta Tierra o partes del planeta. Pero por su parte, Sebastián nos dice que plano es la representación esquemática a determinada escala de una ciudad, terreno, casa, etcétera. Es decir, que plano y mapa no es lo mismo, ¿ok? Son dos cosas diferentes y hay que entenderlo así. Ahora voy con Iriana. Iriana, por favor, lea todo lo que dice escala. Sigue. Ahí dice dónde. Muy bien, hasta ahí, Iriana. Entonces vemos que tanto para construir un mapa como para construir un plano se utilizan escalas que pueden ser, bueno, generalmente son de reducción. Rara vez es de ampliación. Siempre que se dibuja un plano o se dibuja un mapa, se hace de algo que es grande y se debe de plasmar en una hoja pequeña. Por lo tanto, se tiene que aplicar una escala de reducción. Se reduce el tamaño del objeto para poderlo construir o dibujar en un plano. Es decir, de repente en el plano, la medida de 1 centímetro quizás equivale, si estamos hablando quizás de la distancia entre dos ciudades, yo podría decir que 1 centímetro puede equivaler a 1 kilómetro, ¿no? Y quizás cuando yo dibuje la distancia entre las dos ciudades y yo coloque que están separadas por 20 centímetros, entonces tengo que entender que esos 20 centímetros realmente son 20 kilómetros que están separando las dos ciudades. Pero que lógicamente, ¿cómo hago yo un dibujo de la separación de dos ciudades que están separadas por 20 kilómetros y lo hago a escala real? O sea, usted se imagina una hoja de un tamaño de 20 kilómetros, ¿ya? Por eso es que se utilizan las escalas, para poder hacer la reducción. Bien, continuamos. Dice ejemplo, si un objeto en el dibujo es como uno, podemos representarlo de tres formas, tal como se muestra en la imagen. Dibujo natural, 1 a 1. Es decir, lo que vale 1 centímetro equivale 1 centímetro. ¿Ok? Ahí no hay nada de reducción ni de ampliación. Pero fíjese este mismo objeto, esta misma bicicleta, ¿cómo usted la puede observar? Que está a escala natural. Ese es su tamaño natural. Y ahora lo vemos en otro dibujo, pero más grande. Entonces han aplicado una escala de ampliación. Me están diciendo que aquí me han dicho que por cada centímetro, el primer numerito por cada centímetro del plano, es 1 centímetro del dibujo en real. Acá me están diciendo que 1 centímetro del dibujo real en el plano equivale a 1,5 centímetros. Es decir, lo están haciendo más grande en el plano. Y en la última imagen podemos observar cómo 1,5 del real equivale a 1 del plano, es decir, lo estamos haciendo ahora más pequeño. La escala se divide en escala natural y escala de ampliación y de reducción. Vamos con Katia, escala natural y escala de ampliación. Ahora continúa con la escala de ampliación, por favor.
Imagínense que usted quiere hacer un plano de un microchip. O bueno, mejor aún, quiere hacer usted un plano de una célula bien pequeña, ¿no? ¿Y cómo vamos a dibujar algo tan pequeño en una hoja? Entonces utilizamos una escala de ampliación para poderlo ver a mayor detalle. Ejemplo, me dice, si un objeto mide 0,2 centímetros en la realidad y en el dibujo mide 5 centímetros, fíjense que en la realidad mide menos que en el dibujo. ¿Qué quiere decir esto? Que me están utilizando una escala de ampliación. Entonces podemos decir que el objeto está en escala de ampliación. En este caso, ¿cómo voy a calcular la escala? Diré, medida del objeto en el dibujo. Vamos, en el dibujo era 5 centímetros. Medida del objeto en el real, 0,2. Y obtengo mi escala, 25:1. También se representa como escala 25:2.1, ¿no? Eso quiere decir lo mismo, 25:1. Luego tenemos lo que es la escala de reducción. Álvaro, si es tan amable, podría leer la escala de reducción. 8.000 metros. 800.000 centímetros. 1 a 100.000. Está bien hasta allí, Álvaro. Fíjense. Algo que se dijo en un principio, no recuerdo quién me leyó aquí la parte de la escala, creo que fue Iriana, que me dijo D y R deben estar en las mismas unidades de medida. Y eso lo estamos observando ya aquí en la escala de reducción, ¿no? Donde me están diciendo si un objeto mide 8.000 metros, pero en el dibujo mide 8 centímetros. Aquí ellos lo que en el ejemplo hicieron una conversión. Estos metros los convirtieron a centímetros, porque ambas escalas, ambas unidades tienen que ser iguales, tienen que estar en centímetro y centímetro. Yo no sé, realmente no lo sé, si ustedes en alguna oportunidad han podido trabajar con un escalímetro. Quizás lo dudo porque en la currícula que ustedes llevan durante todos los años escolares no llevan ningún curso que tenga que ver con dibujo técnico. Muy a diferencia de otras currículas que sí llevan el dibujo técnico y los chicos tienen que hacer planos. Se hace este tipo de plano y se utiliza un escalímetro, una regla que parece un triángulo, es triangular, parece como un prisma triangular, ¿no? Y entonces en cada una de sus caras tiene una escala, precisamente para poder trabajar estos planos a escala. Bien, tenemos ahora lo que es la regla práctica. Nicole, si sería tan amable de explicar la regla práctica. Muy bien, y podemos observar que hay unas equivalencias, ¿no? Esas equivalencias son sumamente importantes al momento de hacer la conversión, como en el ejemplo anterior, que se tuvieron que convertir los 8.000 metros a centímetros. Acá tengo las conversiones, me dice 1 metro equivale a 100 centímetros,
Un metro equivale a 1000 milímetros. Un kilómetro equivale a 1000 metros. Un kilómetro equivale a 100.000 centímetros. Un centímetro equivale a 10 milímetros. Escala gráfica. Nadia, por favor, si nos puede leer la escala gráfica. Ahí tenemos una escala de 1 a 60 millones, ¿no? De 1 a 60 millones. Y observamos entonces la escala gráfica. La escala gráfica debe estar dividida en segmentos y cada segmento representa una unidad a la que se va a convertir. Por ejemplo, yo quiero que observen que cuando voy de 1 centímetro a 2, es decir, la distancia de 1 centímetro, porque entre 1 y 2 lo que hay es 1 centímetro. Santi, buenos días. Quiero que observen que en la escala yo tengo en ese centímetro la representación de 600 kilómetros. Es decir, que en la escala, por cada centímetro se están representando 600 kilómetros. Un ejemplo. Juan sale todos los días de su casa en Puente Piedra hacia su trabajo, que queda en Villa El Salvador. Antes de partir, observa el gráfico en el Google Maps y se da cuenta que tiene que recorrer 53,9 kilómetros. Indica la distancia que está representada en el plano. Vamos a la resolución. Yo necesito ver la escala. La escala está de 1 a 50.000. Ok. Pero la escala que estamos utilizando, que es la escala gráfica, su representación está en centímetros. Entonces, estos 53,9 kilómetros necesito convertirlos en centímetros. ¿Cómo hago? Primero los paso a metros y luego los paso a centímetros. Eso es lo que han hecho acá. 53,9 y digo, quiero eliminar los kilómetros, por eso lo coloco debajo, ¿no? Y digo, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Y después quiero eliminar los metros porque quiero son los centímetros. Y digo, 1 metro, por eso lo coloco debajo, equivale a 100 centímetros. De tal manera que kilómetro que está multiplicando con kilómetro que divide se simplifica. Aquí me quedarían los metros. Luego, cuando lo quiero cambiar de metros a centímetros, digo metro que multiplica con metro que divide, se simplifica. ¿Y qué me quedan? Los centímetros. ¿Sí? Ahí lo tengo. Lo primero que se hace entonces es convertirlo a los centímetros. Ahora bien, lo voy a llevar a la escala que tiene el mapa. La escala me dice 1 a 50.000. Es decir, 1 centímetro en el mapa son 50.000 centímetros en la realidad. Eso es lo que me está diciendo la escala. ¿Okay? Cuando me está diciendo 1 a 50.000, es 1 centímetro en el mapa, equivale a 50.000 centímetros en la realidad. Entonces necesitamos convertir estos 5.390.000 centímetros, ¿cómo quedarían representados en la escala de 1 a 50.000? Es fácil. Uno lo que tiene que hacer es simplemente una regla de 3. Digo, 1 centímetro equivale a 50.000 centímetros. Ahora digo, 5.390.000 centímetros en la realidad, ¿a cuántos centímetros equivale en el mapa o en el plano? ¿Ya? Lo que aplico es simplemente una regla de 3. Me doy cuenta que se multiplican 5.390.000 por 1 y se divide entre 50.000. Es una regla de 3 directa lo que se aplica acá. Por lo tanto, la distancia representada en el mapa es de 107,8 centímetros. Bien. Esto es todo lo que tiene que ver con la teoría, chicos. Ahora necesito que vamos
a nuestro libro de área. Y ya les voy a indicar la página del libro de área. Libro de área, página 172. Repito, libro de área, página 172. Me dan 1 o 2 minutos porque tengo que cerrar el libro de actividades y el internet está un poco lento. Y digo que esa división que se hace de plano y real es importante porque, fíjense el primer ejercicio, dice, interpreta cada una de las siguientes escalas. Recuerda, el primer número, plano, y el segundo número es real. Cuando la escala está en una división, entonces el número de arriba, es decir, el numerador, representa plano y el denominador es real. Como me piden que haga la interpretación, entonces diré lo siguiente. En el primer caso yo puedo decir que 1 centímetro en el plano equivale a 4000 centímetros en la realidad. Y en el segundo caso puedo afirmar que 1 centímetro en el plano equivale a 50.000 centímetros en la realidad. Bien, entonces eso es lo que quiero escribir aquí. Entonces decía que en el primero, la A, diré que 1 centímetro en el plano equivale a 4000 centímetros en la realidad. Y en el segundo, 1 centímetro en el plano equivale a 50.000 centímetros en la realidad. Bien, chicos, y eso es todo lo que se hace, ¿no? La interpretación de la escala es esa. Recuerden, primer número plano, segundo número, la representación de la realidad. Repito, primer número plano, segundo número, la realidad. Primer número plano, segundo número, la realidad. Si están en fracción, entonces digo, el número de arriba o numerador es el plano y el número de abajo denominador es la realidad. En el segundo ejercicio me dice, se tiene la siguiente escala gráfica. A ver, vamos a observar un momento la escala. Veo que las separaciones de cada segmento son de 1 centímetro, pero la escala me está diciendo que por cada centímetro equivale a 2 metros. Cada centímetro equivale a 2 metros. Entonces me dice, ¿a cuántos kilómetros equivalen 80 centímetros del plano en la realidad? Fíjense, repito de nuevo la escala. 1 centímetro de la escala equivale a 2 metros de la realidad. Es lo que me está queriendo decir esta escala. Cada centímetro que usted vea en la escala son 2 metros de la realidad. Si son 80 centímetros, me está diciendo que la escala es de 80 centímetros y por cada centímetro son 2 metros de la realidad, entonces yo multiplico 80 por 2 y obtengo 160 metros. Pero ojo, aquí no he terminado, porque fíjese lo que usted está pidiendo. ¿A cuántos kilómetros? Ah, ya. Entonces, eso quiere decir que ahora estos 160 metros necesito convertirlos, pero a kilómetros. Como son metros y los quiero convertir a kilómetros, entonces coloco 1 kilómetro arriba, es la unidad que quiero que me quede,
La unidad que quiero eliminar son los metros irían debajo, pero digo, 1 kilómetro equivale a 1000 metros. Entonces coloco aquí debajo 1000. Y ahora digo, metro que multiplica con metro que divide se simplifica. ¿Y qué me queda? 160 por 1 entre 1000. Y eso me estaría dando 0,16 y la unidad que me está quedando, kilómetro. ¿Ves? Entonces, de esa manera tan sencilla, se pueden resolver estos ejercicios. Dejo que copien para continuar con el ejercicio 3. Bien, entonces aquellos chicos, como mencioné, que tienen su cámara encendida en la clase, han sido ganadores de 5 puntos adicionales en la práctica del fin de semana. ¿A qué equivale esto? A que si usted se equivoca en un ejercicio, igual estaría obteniendo sus 20 puntos. No habría ningún inconveniente. ¿Ok? El resto de los estudiantes, bueno, lamentándolo mucho, no todos cumplen con las normas, no todos quieren tener sus cámaras encendidas. Yo de verdad que voy a respetar sus decisiones, cada quien tendrá su punto de vista particular por el cual no le enciende. Sin embargo, el colegio exige que usted encienda su cámara y yo voy a premiar a los estudiantes que sí encienden sus cámaras en todas mis clases. Bien, continúo entonces con el ejercicio número 3. Dice, Jorge es arquitecto y realiza un plano de una casa. En él observa que 15 centímetros del plano equivalen a 120 metros de la realidad. Determina la escala numérica que utilizó. Fíjense, le están diciendo que 15 centímetros del plano, 15 centímetros del plano equivalen a 120 metros de la realidad. ¿Qué tengo que tomar en cuenta para poder obtener la escala? Que las dos magnitudes sean iguales. Es decir, si estoy trabajando con centímetros, bueno, la realidad también tendría que estar en centímetros, ¿no? Si la escala está en centímetros, la realidad tiene que ir en centímetros. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es convertir estos 120 metros a centímetros. Para eso, en el libro de área usted tenía unas equivalencias. Una decía que 1 metro equivale a 100 centímetros. Es decir, que si yo tomo el 120 metros y lo multiplico por 100, lo voy a obtener en centímetros. Eso es lo que vamos a hacer. En la parte superior conservo los 15 centímetros. Y si multiplicamos 120 por 100, eso nos daría 12,000. 12,000 centímetros. ¿Qué debo de hacer ahora? Bueno, simplificar, ¿no? Como toda fracción. Comienzo a simplificar. Lo primero que simplifico, unidades. Centímetro con centímetro se simplifican. Bueno, aquí usted puede sacar quinta parte y después debería de sacarle tercera parte. A la final arriba le va a estar quedando 1. Y abajo, si saco primero quinta parte de 12,000, sería 2,400. Y a 2,400 le saco la tercera parte, son 800. Esta es la escala que se está utilizando en el plano. Se puede escribir de esta manera o lo puede hacer de esta otra. 1, 2 puntos, 800. Determina la escala numérica que se utilizó. Aquí tiene la escala numérica que se utilizó. 1 a 800. Copien su ejercicio número 3 para que avancemos con el 4, por favor. Bien, ejercicio número 4. Me dice, Pedro es carpintero y tiene que hacer una puerta.
La siguiente imagen muestra el dibujo de dicha puerta a una escala de 1:50. Determina la altura real en metros. Bueno, miren, esta escala quiere decir que cada centímetro de esta puerta que están colocando acá son 50 centímetros de la realidad. Entonces, usted lo primero que puede hacer es aplicar una regla de tres, ¿no? Es decir, por 1 centímetro del plano son 50 de la realidad. 5 centímetros del plano, ¿a cuánto de la realidad equivale? O, eso por regla de tres. Lo otro me voy de frente. 5 por 50 y lo obtengo, ¿no? Entonces puedo colocar por acá 5 por 50. Perdón, colocando un cero de más. 5 por 50 se multiplica. 5 por 5, 25, me daría 250. 250 centímetros, pero el ejercicio es muy claro. Determina su altura real en metros. Me lo está pidiendo en metros. Bueno, aquí yo sé que 250 centímetros equivale, si llevo los centímetros a metros, esto sería 2,5 metros. O sea, si voy de centímetros a metros, divido entre 100. 2,5 metros. Entonces, esa es la altura real en metros de la puerta. 2,5 metros o 2,5 metros, como usted lo quiere interpretar, está bien. Sí, claro, ahí está el ejercicio 3 que le falta, Chanti.